Seguimos en Cataluña, pero cambiamos radicalmente de tema. Este viernes el Consejo de Ministros ha indultado por segunda vez a 4 Mossos d'Esquadra condenados por torturar a un hombre inocente. Os pongo en antecedentes. En julio del año 2006, los Mossos d'Esquadra confunden a un ciudadano rumano con un atracador y lo torturan. Estas duras imágenes que estamos viendo corresponden a la paliza que el ciudadano recibe en dependencias policiales. A partir de este momento comienza un largo proceso judicial. Noviembre de 2008, la Audiencia de Barcelona condena a los 4 Mossos a 6 años y 7 meses de cárcel. Un año después, el Tribunal Supremo rebaja la condena hasta 4 años y 6 meses de cárcel e inhabilita a los Mossos. Febrero de 2012, el Consejo de Ministros concede un indulto parcial y rebaja la condena a 2 años de prisión. Normalmente, si una persona no tiene antecedentes, con esa pena no tiene que entrar en la cárcel, pero la Audiencia de Barcelona, en una medida extraordinaria, decide que los Mossos sí ingresen en prisión, alegando razones de peligrosidad criminal, repulsa y alarma social. Pues bien, este viernes el Consejo de Ministros les concedía un nuevo indulto. Conmutaba la pena de cárcel por una multa de 10 euros al día durante 2 años. O sea, que de 6 años de cárcel a una multa que pueden pagar en cómodos plazos de 10 euros al día. Pues más que torturar a alguien, parece que se han comprado un reloj de la galería del coleccionista. ¿Pero qué es un indulto? Bien, el indulto es una forma de perdón de la pena que se encuentra recogido en una ley de 1870. Es curioso. La ley de indultos es de 1870, pero el Facebook se nos actualiza cada 2 semanas. Esto dice mucho de nuestras prioridades. Nuestra escala de valores es la siguiente: Facebook, Twitter, Twenty y todo lo demás. Lo que nos importa de la Constitución española no es si se cumple o no, es que gracias a ella tenemos un día festivo. En España el indulto lo propone el Ministerio de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros y se acuerda mediante Real Decreto. Es decir, que un juez te condena pero un político te absuelve. Pues para una mejor salud democrática cada uno debería hacer lo que le corresponde. Un político tiene que gobernar, un juez tiene que juzgar y un cómico tiene que hacer chistes y no reflexiones sobre la separación de poderes. Aunque mi talento me permite hacer las dos cosas. ¿En qué se parecen Rousseau y Montesquieu a Mortadelo y Filemón? En que los dos son ilustrados. Ilustrados de eso. Ya. ¿Cuántos indultos se conceden en nuestro país? Pues una media de 480 al año, y todos los gobiernos, sean del signo que sean, han echado mano de esta fórmula en mayor o menor medida. El récord lo tiene el gobierno de José María Aznar, que en sus 2 legislaturas concedió 5.916 indultos. Algunos de ellos sonados, como por ejemplo el indulto al juez Gómez de Liaño, que fue condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada. Recordemos que según el Tribunal Supremo, Liaño abrió en falso el caso Sogecable, en el que imputó por apropiación indebida a varios responsables de la editorial del periódico El País sin que lo denunciara ningún damnificado. Qué buena persona es Aznar. En 8 años perdonó los pecados de casi 6.000 personas. Si no fuese porque está casado, podría ser cura. Las misas serían geniales. En el momento de la comunión tendría a Rajoy de monaguillo para que gritase: ¡Viva el vino! El gobierno de Zapatero también concedió numerosos indultos. En sus 2 legislaturas aprobó 3.226. Además, en sus 2 últimos meses concedió 40 indultos, 8 de ellos a empresarios. El caso más polémico fue el del banquero Alfredo Sáenz. Cuando el gobierno de Zapatero ya estaba en funciones, indultó al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de una condena de 3 meses de arresto e inhabilitación por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. Y sé lo que estáis pensando, un gobierno en funciones no debería indultar a un banquero. Pero poneos en el lugar de José Luis. Necesitaba una excusa para parecer ocupado y no tener que cargar las cajas en la mudanza de la Moncloa. ¿Y cuántos indultos ha concedido el gobierno de Rajoy? Pues hasta ahora 444, entre ellos a un alto cargo de Convergència i Unió, Josep María Servitje, condenado a 4 años y medio de prisión por desviar dinero público. Otro de los indultos más polémicos de la era Rajoy ha sido el de los 2 oficiales condenados por falsear las identificaciones de los militares fallecidos en el accidente del Yak 42. Viendo esto, muchos pensarán que a veces los indultos son injustos, pero se hacen por una buena causa. El de Barrabás, por ejemplo, se hizo para darle emoción a la Biblia. Para profundizar en este tema, contamos con Gonzo. Un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Wyoming.
Buenas noches. Y bien, amigos, llevamos un buen rato hablando de indultos, un tema un poco árido para un programa de humor. Por eso hemos traído a Gonzo para aportar un poquito de cachondeo. Bien, muchachos, dinos, ¿a quién has entrevistado? A José Antonio Martín Pallín. ¡Martín Pallín! Empezamos bien. Un nombre gracioso. ¿A qué se dedica? ¿Es un cómico? ¿Es un mago? ¿Las dos cosas? ¿Un adivino de la TDT? ¿O... No, es magistrado emérito del Tribunal Supremo, donde también fue fiscal. Bueno, puede ser un tema divertido. Presenta tu entrevista mientras pienso una rima graciosa con magistrado emérito. Piensa. Bien, pues he estado hablando con José Antonio Martín Pallín para analizar esta curiosa fórmula de los indultos. Atentos a todo lo que dice. Para conocer un poco más en detalle la figura jurídica del indulto, estamos con José Antonio Martín Pallín. Muy buenas, encantado y gracias por atendernos. Mucho gusto. El señor Martín Pallín ahora mismo es abogado y magistrado emérito del Tribunal Supremo, donde fue fiscal. La primera pregunta respecto al indulto es, ¿qué opina usted de aquellos que consideran al indulto como una forma legal, pero ilegítima, de que el Ejecutivo se meta en tareas del sistema judicial? Bueno, en primer lugar hay que decir que es una prerrogativa del pasado que no tiene encaje en un sistema democrático y, por tanto, efectivamente, supone una injerencia en las potestades que el Poder Judicial tiene atribuidas por la Constitución. La Constitución dice muy claramente que la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales. Por lo que acaba de decir, entiendo que se podría considerar incluso inconstitucional la figura del indulto. Por supuesto, somos muchos los que sostenemos que es inconstitucional, atenta al principio de división de poderes. De hecho, los gobiernos ni siquiera tienen la obligación de explicar las razones por las que conceden un indulto. Podríamos decir que es como si un juez da una sentencia sin argumentos jurídicos. Pues en la forma de expresarse sí, pero con una diferencia notable, que un juez que dice una sentencia sin motivación dicta una sentencia nula. En cambio, el indulto pues sigue adelante. Cuando un gobierno no ha querido explicar por qué concedía un indulto, nunca lo ha explicado, ni se ha sentido obligado. En el expediente de tramitación me imagino que se darán las razones. En la publicación que se hace en el Boletín Oficial del Estado, que yo recuerde, que yo sepa, nunca se dan explicaciones. Incluso muchas veces la decisión del indulto se toma en contra de la opinión, por ejemplo, del Tribunal Supremo. Recuerdo el caso del consejero delegado del Banco Santander, indultado por el gobierno de Zapatero, justo cuando ya era un gobierno en funciones. Es más, como se trata de un derecho de gracia, cuando se le pregunta, yo he hablado con subsecretarios de Justicia y con ministros, que son los que lo llevan, dice, hombre, efectivamente, al ser un derecho de gracia, pues no tenemos por qué explicarlo, ¿no? Lo cual es contrario a los principios constitucionales. Pero dice, pero tenemos unos hábitos, que es que si no hay informe favorable del juez y del fiscal, no se concede nunca el indulto. Pero por lo que se ve hay excepciones y en el caso del señor Sáez ha habido excepciones. Hay otra excepción, el último caso que ha saltado a la opinión pública, el de los Mossos de Escuadra, que reciben un primer indulto. La audiencia de Barcelona dice que aún así deben entrar en la cárcel y reciben un segundo indulto del Ejecutivo. Primero, ¿es normal que haya dos indultos para los mismos condenados? Y en segundo lugar, ¿cómo interpreta usted que se haya llevado la contraria dos veces desde el Ejecutivo a lo que ha dicho un juez? No es normal y además supone un desplante, un desafío y una confrontación que en otros sistemas podía ser hasta un conflicto político grave de casi, y diciéndolo en expresión vulgar y que nadie lo entienda porque estoy hablando para un medio público, casi un acto de altanería, de oposición a las decisiones de los jueces. Pero es que además me parece realmente grave que se haya utilizado este desafío en un delito como la tortura, que es un crimen contra la humanidad. No hay delito más repugnante que se pueda atribuir a un funcionario público que la tortura.
Entonces causa asombro esa falta de sensibilidad democrática, el mensaje es demoledor y esto no es gratuito, esto lo pagamos en la opinión pública internacional. No solamente la prima de riesgo se fundamenta en que si sabemos pagar o no pagar, habrá mucha gente pensando, pero ¿qué país es este que insiste en indultar a unos torturadores? En fin, si alguien del gobierno tiene una explicación, yo creo que debe salir a la palestra y explicárselo a la ciudadanía, ¿no? Poco más que decir. Muchísimas gracias una vez más. Muy amable. Gracias. Gran trabajo, Gonzo, y muchas gracias a Martín Pallín. Pero como le dije a mi profesor de Kama Sutra, ya sabemos la parte teórica. ¿Podemos empezar con la práctica? Sí, efectivamente ya sabemos qué es un indulto, por eso también he querido saber qué se siente cuando eres víctima de un delito e indultan al que lo cometió. Y qué mejor ejemplo que los familiares de las víctimas del YA 42, al que nos hemos referido en este programa. Atentos. Para conocer el punto de vista de las víctimas dentro de un proceso que acaba en el indulto, estamos con Granada Ripollet. Hola, Granada. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Granada es hermana de uno de los militares que falleció en el accidente del YA 42. Granada, ¿conoces el caso del indulto a los 4 Mossos de Escuadra que se aprobó la semana pasada? Sí, lo he conocido por la prensa. ¿Y qué opinión te merece? Pues me he solidarizado con las víctimas porque es un caso muy similar al nuestro. Y ha sido una pena porque al final los que se merecen tener un castigo no lo han recibido. ¿Cómo crees, iba a preguntarte precisamente por eso, cómo crees que se debe sentir el ciudadano rumano que fue víctima de la tortura por la que se condenó a estos Mossos? Pues fatal, realmente fatal, y pensará que no hay justicia como hemos pensado nosotros muchas veces. No hay justicia porque si tú realmente estás teniendo la razón y estás luchando por un algo que crees que es justo y no te la dan, resulta que al final el que comete el delito es el que sale favorecido en todo. Dices tú que no os dan la razón, pero tanto en vuestro caso como en el de este ciudadano rumano os dieron en primer lugar la razón, en ambos casos un tribunal, y luego parece que os la quitan con este proceso del indulto. ¿Os sentís doblemente víctimas cuando se indulta? Sí, claro, se siente uno peor, pero mucho peor. Pero claro, cada vez que nos deniegan una cosa, cada vez que nos salen las sentencias que no son justas, somos doblemente víctimas cada vez, y así llevamos casi 10 años. En el caso de los Mossos se le ha quitado la pena de cárcel, pero a cambio tienen que pagar una multa. En el caso del YA 42 hubo alguna medida similar. Tuvieron que pagar también una indemnización, pero esa indemnización no compensa si estos señores no cumplen realmente su condena. Estos señores les dieron un indulto parcial, sí, y lo que pedían era que les indultaran del año de inhabilitación como militar y como médico. Pero claro, si hubieran cumplido esa condena y los hubieran inhabilitado, los expulsaban del ejército. Y de esta forma siguen ejerciendo su profesión como si nada hubiera pasado, a pesar de tener una condena encima de 2 años. Granada, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte. Pues muy bien, Gonzo. Y ahora que eres un experto en indultos, ¿sabes cuál es el procedimiento para que me indulten de tu pregunta incómoda? No, y de hecho tengo una. Tú que vas de ateo, ¿tienes pensado celebrar la Navidad? Pues sé por dónde vas y te diré que yo no celebro esos ritos. Yo llevo el tanga rojo todo el año. Un aplauso para Gonzo. Resulta que se han caído los ingresos del Estado en 70.000 millones de euros. Oiga, estamos en una situación de emergencia económica nacional. Y yo comprendo que a un ciudadano le moleste pagar el IVA. ¿Cómo no le va a molestar? Pero es que el problema es que este ciudadano, cada céntimo de IVA que paga, es para la deuda que tiene. Porque usted y yo, pues debemos unos 60.000 euros cada uno. Joder. Es muy duro. ¿Y cómo vamos a pagar los 60.000 euros que debemos cada uno? Hipoteco mi casa.